y de este asunto nos vamos con Said Badwan, @elhombre-robot, justamente hablando de aborto y de salud mental, estas implicaciones científicas. Aquí vámonos a lo que dice la American Psychological Association, que me parece que hace estudios importantes para el mundo, para Estados Unidos y para el mundo, que nos pueden dar información sobre el tema. Te escuchamos. Justo mi familiar, la verdad es que Mm. es un tema que me encanta poder abordar desde la ciencia, donde tenemos evidencias reales, ¿no? De cómo afecta o cómo deberían de realizarse las cosas en este aspecto. Y es que yo me quedé muy triste, te voy a contar, porque me puse a buscar artículos científicos generados idealmente en México y en Latinoamérica, que tenemos condiciones similares, Ujú. pero principalmente en México. Y me encontré un artículo de el Diario de Ginecología y Obstetricia Mexicana, escrito por Eduardo Gallón Vera, donde en 2007, bueno, habla de que el 24 de abril de 2007 se aprueban para la Ciudad de México estas reformas legales que permiten el aborto antes de las 12 semanas de gestación, y habla, ¿no?, de que los argumentos propuestos fueron que disminuye la morbilidad y la mortalidad materna, que evita un grave problema de salud pública y que logra el bienestar físico, mental y social de la mujer. Y lo que él concluye es que para él esto no es verdad, ¿no? Que las principales causas de muerte son eclampsia, hemorragias del embarazo, etcétera. Y lo que dice es que la mayoría de los estudios previos venían realizándose en países del África subsahariana y que no eran aplicables a México y que, o sea, en general que no ven bien esto, ¿no? Pero justo 2 años después se publica en The Lancet y estos estudios de los que estás platicando en Estados Unidos de lo que realmente ocurre con el aborto cuando tomas en consideración otra clase de factores, mi familiar, como por Ujú. ejemplo, ¿se trató de un embarazo deseado o no deseado? ¿Fue un aborto inducido o espontáneo? Y finalmente, si se realizó en condiciones legales y seguras o en condiciones clandestinas. Y esto es súper importante de entender. O sea, es muy evidente, ¿no?, que hay una gran diferencia entre un embarazo deseado y un embarazo no deseado. Y entre los embarazos no deseados hay un montón de posibles causas de por qué podría haber un embarazo no deseado. Por ejemplo, una violación. También, cuando se trata de un aborto espontáneo, pues hay una gran diferencia si era un embarazo deseado o no deseado. Mucho tiene que ver con consecuencias psicológicas y que tienen que ver con miedos, etcétera. Lo que se realiza en este estudio justo es que las consecuencias psicológicas negativas del aborto no tenían en cuenta estas preguntas, ¿no? Y se dan cuenta que cuando el aborto es no deseado, las consecuencias psicológicas, o sea, si es de un embarazo no deseado, las consecuencias psicológicas vienen únicamente del haber tenido un embarazo no deseado. O sea, no hay diferencia real en las consecuencias psicológicas de mujeres que tienen este embarazo no deseado que con las que abortan, pero sí con las que tienen un embarazo no deseado y son obligadas a llevar este embarazo a término, principalmente depresión y ansiedad. Y aún más se cree que esto se asocia a consecuencias físicas después del embarazo, donde se incrementa la tasa de mortalidad de estas mujeres. Más aún, en este estudio se dieron cuenta de que mm, las consecuencias, o sea, se estudia en las consecuencias físicas, que es 14 veces más riesgoso en un país como Estados Unidos tener un parto natural o una cirugía, por ejemplo, una cesárea, que tener un aborto. Entonces, muchas veces, cómo reaccionamos al aborto viene desde el miedo de que se cree que se va a tener ciertas consecuencias, ¿no? Como mayor posibilidad en un embarazo subsecuente de tener un aborto espontáneo o de ya no poder quedar embarazada o de etcétera, Ujú. etcétera. Cuando lo cierto es que en Estados Unidos esto no es muy real, pero lamento decirte que en México sí lo es y tiene que ver justo con la penalización, las condiciones en las que se tienen que practicar esta clase de tratamientos, de que las personas las hacen en sus mismos departamentos, que van y consiguen
las pastillas, que no voy a decir el nombre del fármaco al aire, porque justo lo que creo es que debería de hacerse con un profesional, pero el punto es que hay muchos lugares en México donde eso no se puede. Y eso es un gran problema. Y cambiarían las cifras a esas de países desarrollados que a lo que está ocurriendo en México. Es algo que a mí me preocupa demasiado y tiene que ver, ¿sabes?, con que hay otros estudios que también dicen que las prohibiciones respecto al aborto no evitan que las personas gestantes aborten. Literalmente, ¿Qué tal? si ves la cantidad de abortos por cada 1.000 mujeres en el resto del mundo y ves la cantidad de abortos cada 1.000 mujeres en países donde está prohibido el aborto, los números son similares. Cuando una persona gestante va a decidir abortar, la decisión viene de muchísimos factores y si se lo van a permitir o no, realmente acaba pesando mucho menos comparado con lo que tiene que hacer y con los motivantes emocionales que llevan a tomar una decisión tan difícil. Mi familiar, tú como mamá, estoy segura de que sabes, ¿no? De qué estamos hablando mucho mejor que yo, pero sí es un tema, o sea, definitivamente es un tema. Si no sirve de nada la prohibición, pues te voy a decir que sí sirve de algo, pero de algo muy malo. En estos países en los que se prohíbe el aborto, igual se practican y entonces las mujeres tienen muchísimas complicaciones post realizar esta clase de procedimientos y más aún al sistema de salud le cuesta atender a todas estas mujeres ya sean sus complicaciones o las que acaban literalmente muriendo a causa de una mala práctica en estas circunstancias, que por ejemplo no saben en qué etapa, que es algo de lo que en algún momento estábamos platicando aquí con las personas del programa, que me dicen, es que a partir de cuándo una persona se considera viva, ¿no? Y les decía, pues ojalá los biólogos tuvieran un consenso de qué es la vida, o sea, los científicos hoy día, después de todos los años que lleva desarrollándose la ciencia de la biología, que literalmente estudia la vida, no tenemos un consenso de qué es vida. Por ejemplo, si nosotros nos consideramos un montón de células vivas, pues desde que hay un espermatozoide y un óvulo, eso ya eran células vivas. Desde que se juntan, llamamos a eso una persona, un ser vivo. Pues definitivamente no. O sea, es un conjunto de células que es como la piel, etcétera. La pregunta no es desde cuándo eso está vivo, porque vivo pues siempre estuvo, desde que eran un óvulo y un espermatozoide. La pregunta puede ser desde cuándo es esas células que se están gestando una persona. Y la cosa es, ¿qué tiene que ver esto con la otra persona que está arriba, que es la madre, que también está su vida en riesgo? Te digo, 14 veces más en riesgo si lleva a término el procedimiento que si tiene un aborto sobre un embarazo no deseado, planificado de forma legal en un país como lo es Estados Unidos, que desafortunadamente esto no ocurre en México y que también desde un sentido financiero no tiene mucho sentido porque pues le cuesta más al sistema de salud atender a las mujeres que abortan de todas maneras, como demuestran estos estudios, ¿no? La conclusión es que el problema es la prohibición, que debería de hacerse algo respecto a esto, que las consecuencias psicológicas negativas no vienen del aborto, sino del embarazo no deseado en sí, y pues eso es un poco lo que dicen los metaestudios, ¿sabes? O sea, justo cuando se agregan esta clase de variables y tienes toda esta información, pues el resumen, la conclusión es eso. Cuando los abortos se producen en un marco regulado, disminuye la cantidad de embarazos no deseados y de abortos, disminuye el costo de interrumpir esos embarazos y las consecuencias se minimizan. Entonces yo creo que tenemos una conclusión desde la ciencia muy evidente, Exacto. que es que tenemos que regularizar esto. Vamos, anuncios QTF. Qué buen planteamiento, Said. Aquí el tema es que tengamos información y en base a la información podamos opinar y decidir. No nomás así, de golpe de corazón, pues. Anuncios.